Ah, ¿Qué necesita en estos tiempos la iglesia de Cristo? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sí han pensado en ello? Realmente, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia para ser completos en la obra del Señor? Somos su iglesia, ¿no? Entonces sí hemos pensado en ello, de que hoy la iglesia de Cristo, que nunca será perfecta, y la idea es llegar a la perfección, pero desde que nosotros no busquemos esa perfección, pues seguiremos caminando en una iglesia imperfecta. Amén. Entonces, lo más importante de todo esto es realmente que pensemos cuáles son esos faltantes que por culpa mía o causa mía realmente hay tanto vacío en la iglesia cristiana hoy. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesitamos hacer para que realmente podamos suplir todos esos faltantes dentro de la obra del Señor? Ahora, yo creo que las secuelas de la pandemia las estamos viviendo después de casi 2 años, ¿sí? Hasta ahora. Y las estamos viviendo en muchas áreas de nuestras vidas, en muchos aspectos de nuestras vidas. Las estamos viendo. Hasta ahora como que estamos reaccionando hacia la vacuna más importante, que es la espiritual. Amén. Entonces, ese es el antídoto que hoy, después de casi 2 años de haber sufrido con esta pandemia tan tremendo, todo lo que nos dejó, es volver a reactivarnos y poner un orden y organizarnos en nuestra vida espiritual. Amén. Muchos pueden decir, yo seguí lo mismo, pero no crean, la pandemia nos llevó a que empezásemos a buscar otro tipo de opciones, a escuchar otro tipo de personas, en fin, todo lo que ustedes saben que ha pasado. Pero la primera alternativa después de esta pandemia es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y el Señor me conoce, porque esas son las muletillas nuestras. El Señor conoce mi corazón. Yo le doy duro y parejo, porque es que cuánto tiempo sin producir, pero el Señor conoce mi corazón. Y nos quedamos ahí en esos puntos ciegos, donde no nos permiten avanzar, sino retroceder. Entonces, ¿qué necesita hoy? Tú eres el único que sabe realmente qué necesitas tú para crecer espiritualmente y por qué te has enfriado espiritualmente. Amén. Entonces, pensemos en algo, y es cómo es tu vida espiritual, tu relación familiar, tu relación laboral, en fin. ¿Cómo es hoy después de una pandemia, pero cómo era antes de la pandemia? ¿Cierto? Y ahí es donde vienen los afanes, ahí es donde vienen las carreras, y ahí es donde espiritualmente empezamos a flaquear. Quiero que vayamos a Efesios 4, del 11 al 16. ¿Qué necesita en estos tiempos la iglesia de Cristo? Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros a anunciar el evangelio y a otros a ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo
de servicio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para mi edificación? No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios a todos nos dio dones diferentes, precisamente para ello. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. Mira esto, la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Ya todos somos adultos espirituales? Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Qué palabra tan tremenda, qué palabra de edificación, y Pablo la tenía clara con la iglesia de Éfeso. Él no permitió que su iglesia se saliera del control de Cristo, porque tenemos otro problema, y es que Dios coloca en nosotros los dones para actuar, pero también nos llama a caminar en su propósito y nos hace un llamado. Pero hablábamos con mi hija antier eso, y es que nosotros tomamos el propósito y empezamos a desarrollarlo de acuerdo a mi principio, de acuerdo a mi conocimiento. Entonces yo voy a trabajar ahí, pero yo ya soy llamado, y ahí empiezo. Pero cuando las cosas salen mal, entonces, Señor, ahí yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Entonces no entiendo por qué. Porque nos llamó, pero lo estamos haciendo a nuestra manera, no a la manera de Él. Y ahí es donde las cosas se caen. Ahí es donde las cosas se quiebran realmente. Y yo le decía a mi hija, y mi hija lo sabe, mis hijas lo saben, lo que me pasó a mí, 15 años de estar en un ministerio, dele, suba, vaya, corra, mire, ¿no? Y la admiración de la gente, ¿no? ¿Cómo trabaja el hombre, verdad? Sí, 7 de la mañana, 10 de la noche. Pero cuando el Señor me llamó a la quietud, a darme instrucciones, me dijo: has hecho tanto que no has hecho nada por mí. Entonces yo digo, pero ¿cómo, Señor? 15 años dándole y subiendo, bajando, con gente adicta, trabajando. ¿Cómo así? Entonces el Señor me volteó toda mi página, todo mi diario vivir, para empezar a vivir para Él. Y muchos creemos que con lo poco que hacemos para el Señor, ya es tanto que necesito que el Señor ahora me responda cómo me va a bendecir, porque he hecho ya mucho. Y es ahí donde se pierde todo el orden de prioridades en nuestra vida espiritual. Yo esta mañana miraba cómo una iglesia, para mí, ¿qué necesita la iglesia de Cristo? Para mí, la fe de Abraham y la convicción de Job. Amén. La fe de Abraham y la convicción de Job. Y eso es lo que hoy se ha perdido realmente. Pero no es tu culpa.
No es tu culpa, tranquilo. No los vamos a juzgar. ¿Sabes qué pasa? Que simplemente hemos tomado tantas opciones hoy en día, después de la pandemia, que no sabemos realmente a cuál. Emma está diciendo que sí, que no sabemos realmente por cuál caminar. Entonces tú has planteado para ti mismo muchos caminos y entonces tú mismo tomas tus opciones. Bueno, si este no me da, este me puede servir. A mí en el mundo me funcionó este, entonces eso no lo voy a cortar. Por este también puedo. Pero resulta que el Señor no quiere que tú tengas tantas y tantas opciones, sino solo una que venga de Él, que sea para Él, que sea para caminar en Él. Entonces, de pronto nos hemos dejado llevar por nuestro emocionalismo, por necesidades absurdas de una economía que está totalmente quebrada en el mundo entero. Y entonces nosotros queremos mirar que la primera opción es producir para poder servir. Yo produzco primero mi trabajo y yo después, el tiempo que me queda, todo es para el Señor. E invertimos toda esa escala de valores y de principios espirituales y morales que estamos aún todavía tratando de recomponer la idea que teníamos antes de que hubiese llegado a esta situación tan compleja. Entonces, ¿qué pasa? Iglesia, si tenemos fe, hay convicción. Amén. La convicción nos va a llevar, es un puente de la fe también, y eso va a ser muy seguro en nuestra vida espiritual. Bueno, ahora, si quieres, devuélvete porfa. ¿13? Es perfecto, el 13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? A estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, pero que llegar a ¿qué? A alcanzar una edad adulta, una edad madura. Y muchos podemos ver gente que lleva muchos años en el Evangelio y que aún todavía siguen en esas turbulencias emocionales, espirituales, donde aún todavía deshojan margaritas. Amén. Es una edad adulta, porque hay muchos adultos aún inmaduros. Y hay muchos que creemos que son aún inmaduros, pero que son más maduros que cuando tú estás haciendo una evaluación a esa persona. Entonces, ¿con qué rasero lo estamos haciendo? ¿Cuál es tu rasero? Para medir a otros, pero no para medirte a ti mismo. Amén. Convicción. Convicción. Y entonces, dentro de la palabra, bueno, que corresponde a la plena madurez de Cristo, y si quieres, leamos el siguiente, por favor. Ya, ¿qué pasa si somos adultos? Tú ya tomas tus propias decisiones, ¿o no? Ya tú dices, si eso me conviene, eso no me conviene, y listo. Mi relación con el Señor es esa es mi plomada y no la voy a cambiar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pero también, después de la pandemia, llegó el comezón aún mucho más fuerte de oír. ¿Cierto? Y yo les digo,
O sea, ¿quién soy yo para juzgar algo? Pero hay personas que me dicen, es que escuché a tal pastor y ese sí, el otro es mejor. Qué bueno, pero ¿te estás alimentando de ella? ¿Has quebrado comportamientos, conductas a través de todo esto? Porque yo creo que nosotros como iglesia tenemos que apoyarnos, animarnos, levantarnos y procurar el bien de mi hermano. Eso es lo más importante, eso es lo que el Señor dijo, el amor y pensar en el prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Si ya somos adultos y maduros espirituales, va a ser muy difícil que cambiemos de parecer, ¿cierto? Y que seamos arrastrados por esos vientos de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Amén. Y ustedes podrán hacerse en una autoevaluación de las 50 prédicas semanales que escuchaste, juntamente con la de Rocafuerte. ¿Cuál fue tu alimento? ¿Qué te sirvió? Simplemente pensemos en eso. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que ver de lo que el Señor hoy quiere hablarnos es: no te conviertes en un miembro del cuerpo de Cristo solo por unirte a una iglesia. Te conviertes verdaderamente en un miembro de Cristo cuando recibes en tu corazón al Señor Jesús y lo declaras y lo confiesas como el Señor de tu vida. Amén. Cuando lo haces tu Señor. Llegar a una iglesia es fácil, creo yo, o a una congregación es muy fácil. Lo difícil es empezar a crecer en esa congregación. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que nos dio dones, repartió dones, ¿cierto? ¿Cuál es tu don que aún está ahí quieto, que no has puesto al servicio de los demás? Solamente para que te admiren, no hagamos eso. Todos somos llamados a servir, todos somos llamados a servir, porque ahí es donde el Señor nos preparó a través de los dones. Y entonces tenemos que fortalecer el cuerpo de Cristo entregando y poniendo al servicio de los demás el don que Dios te ha dado. ¿Cierto? Muchos dicen, yo no sé cantar. Bueno, pues si eso no es tu don, pero resulta que tú sí sabes tocar la pandereta, entonces hágala la pandereta. O sea, cosas como esas que son sencillas. Entonces, eso es lo más importante, que podamos activar esos dones para el crecimiento de nuestra iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo. No dejemos nada ahí oculto, no dejemos ahí nada quieto. No lo dejemos para alimentar nuestro ego. No tiene sentido. No creo que esa sea la razón de que Dios te haya dado los dones para alimentar tu ego. Amén. Lo tercero es que la meta es llegar a ser como Cristo y tener su plenitud. Ayer mi hija hablaba de eso, de la plenitud, y esto me ha estado dando vueltas, porque cuando recibimos al Señor Jesús, estamos recibiendo esa plenitud a través de su Espíritu Santo. Y si entendiésemos un momento lo que es tener la plenitud de Cristo en mi vida, yo ya no voy a pensar como César, voy a pensar como Cristo. Amén. Es la plenitud, es la llenura, es estar
totalmente plenos en esa realización de ser nosotros cristianos. La plenitud de Cristo. Uy, Dios, eso lleva tiempo digerirlo, pero hay que hacerlo. Si eso lo tomásemos de la manera como Dios nos lo dice, el Señor nos lo dice, la verdad, nuestras vidas como cristianos serían diferentes. Y ya actuaríamos en el plan de Dios y no en el mío, para que Dios para que Dios entre en mi plan, en una voluntad permisiva, haciendo lo que yo quiero que el Señor haga. Pero esos rompen adelante y es complicado restaurar. Entonces es la plenitud, es vivir y sentir que realmente soy pleno y lleno, satisfecho totalmente de que Cristo viva en mí y tener a Cristo. Las cosas cambian, créeme que sí. Ya mi pensamiento no va a ser lo mismo, mi forma de actuar, mi dependencia va a ser completa, porque aún todavía seguimos dependiendo de nuestro conocimiento, seguimos dependiendo de nuestra sabiduría, seguimos dependiendo de que tengo muchas opciones y voy a ver cuál me sirve, cuál de todas ellas realmente me satisface. Y no, eso no es así. Con Cristo somos más que vencedores, pero hay que permitir que seamos llenos totalmente de su presencia, y nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de pensar va a cambiar, la estructura mental se va a romper y va a llegar una nueva como un beneficio importante para nuestras vidas. Amén. Entonces es estar ligados con Cristo en su total plenitud. Lo otro es madurar, y en todos los aspectos de nuestra vida. Solo tú sabes cuáles son tus áreas difíciles, solo tú lo sabes, ¿cierto? Pero muchos no queremos ser como explorados por el Señor en esas áreas, sino Él las conoce. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Entregue, suelte, eso no te sirve. Te voy a poner algo nuevo, pero uno no, ahí todavía, no. Esa es mi as en mi manga, y ahí la tengo, en cualquier momento la voy a utilizar. Entonces es ya soltar, es madurar. Tú sabes que hay áreas de tu vida que aún todavía son complicadas, son difíciles. De pronto tu orgullo, tu soberbia, el enojo, tu inmediatismo, tu vanidad, tu autosuficiencia, tantas cosas que nosotros creemos que no pasa nada, que ya somos libres de ello. Y si tú no entregas, no podrás recibir cosas nuevas. Y podemos confesar la palabra miles de veces, pero si no la hacemos realmente que genere en que circule en todo nuestro ser, no va a pasar nada. Solamente la dijimos, pero ahí quedó vacía. Y sigue vacía aún después de muchos años, para muchos, que no es una crítica ni mucho menos, porque yo soy el primero en que me pongo al frente de que aún necesito la total plenitud del Señor en mi vida. Amén. Entonces, mirémonos, ¿cuáles son tus áreas débiles? ¿Cuáles son? Pero también, ¿qué has antepuesto? Donde has hecho transferencias con el Señor
porque no pudiste estar en un ayuno, porque no pudiste estar en una oración, en un servicio. Entonces utilizamos ese tiempo en algo que realmente pues era también una necesidad para ti, pero abandonamos la mayor, que era la del Señor. Entonces viene la transferencia: Señor, para la próxima semana sí te prometo que voy a ayunar lo que no pude hacer en esta semana. Pero resulta que el momento era el día justo y preciso que el Señor había determinado para una evangelización, para una oración, para un ayuno. Ya empezamos a actuar a mi forma, a mi manera, a mi conveniencia. ¿Ven? Fe y convicción es lo que yo creo, siendo que hay muchas cosas más, pero fe y convicción es lo que necesita la iglesia. Amén. Ahora estuve mirando en el diccionario qué es convicción. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Amén. La seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Pero mira esto. Es algo, esto es en el diccionario español, es algo de lo que se está adherido fuertemente y no puede obrar en contra de sus convencimientos. ¿Por qué? Porque está adherido. ¿Por qué? Porque es algo que me ha llevado a ser funcional, ¿cierto? Ese tipo de convicción, buena o mala, errada o no errada, es tu decisión. Sobre eso tú empezaste a edificar algo. Pero lo busqué en el diccionario bíblico y la respuesta está, si me ayudas, Hebreos 11:1 en Reina Valera. Ahí está la respuesta de lo que es convicción bíblicamente. Amén. Y todos lo conocemos, ¿o no? Todos conocemos. Es pues que la fe, la certeza de lo que se espera, y qué, y la convicción de lo que no se ve. Amén. Bíblicamente nos está desconectando de lo que veíamos anteriormente, no. Simplemente, ¿a dónde tenemos que llegar? A tener esa certeza llevada por nuestra fe a recibir lo que no vemos. Amén. Es eso. Entonces ahí es donde muchas veces partimos, fraccionamos nuestra vida espiritual, porque aún todavía nos estamos interponiendo a un crecimiento. Amén. Entonces la iglesia de hoy en día necesita recuperar valores. Se han perdido los valores, se ha perdido el amor por nuestro hermano, por la necesidad de nuestro hermano. Hoy pensaba en el caso de Glorita. Los que quieran llamarla me piden el teléfono y todos tenemos un espacio abierto, pero ella hoy necesita mucho, obviamente, del Señor, pero de al menos una llamada que no quita nada, pero que alienta. Pero ella está pasando, la verdad, un momento supremamente difícil, muy complicado. Y entonces es ahí donde realmente dentro de este proceso, ¿qué estamos haciendo por los demás? Primero, ¿qué estoy haciendo por mi vida? ¿Qué estoy haciendo por mí? Esa es la respuesta. Soy iglesia. ¿Qué estoy haciendo por mí? Yo soy el que voy a mostrar como iglesia donde quiera que vaya. ¿Qué estoy haciendo por mí?
Si yo me descuido en mi vida espiritual, pues obviamente no tendré mucho interés por los que están a mi lado. Es sencillo, así es sencillo. Pero eso es una espuma. Eso en cualquier momento en tus manos se va a diluir. ¿Qué estás haciendo por ti mismo? Amén. ¿Qué estás haciendo por ti? Y ahora, todos somos y hemos sido vulnerados profundamente, pero ¿sabes también qué nos cambió esta pandemia? La visión. Amén. Nos cambió la visión. ¿Nos estamos dirigiendo mal? Es tu responsabilidad, solo tú lo sabes. Pero nos cambió la visión. ¿Y qué es lo más importante ahora? Recuperar la visión. Por eso donde tú vayas, iglesias, trabajos, donde tú vayas, siempre hay una visión. La visión de la empresa es esta. Sumada a esa visión, a un reglamento. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, como fuimos tan vulnerados y somos tan vulnerables, entonces lo que tiene que permanecer claro es la visión. Esa es la que no va a permitir que nos salgamos del camino. Esa es la que no va a permitir que nos desviemos. Si todos sabemos para dónde vamos, uy, súper. Eso es interesante, porque sabemos que realmente estamos dando pasos seguros, confiados. Amén. Colosenses 2, 7, 9, por favor. Por eso es importante volver a recuperar nuestra vida espiritual madurando de la manera en que tenemos que hacer para podernos edificar primeramente a nosotros y luego ya los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó. ¿Y llenos de qué? De gratitud. Cuídense. ¿Qué nos estaba hablando? ¿Qué le estaba hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosas? Exactamente lo mismo, mira. Y hace 2000 años a hoy no ha cambiado en nada. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Uf, eso es poderoso, ¿no? Eso es de poder, y si es de poder, yo pienso que démosle alabanza al Señor realmente. Démosle alabanza al Señor, porque es poderoso lo que nos está hablando aquí la palabra hoy. Ahora, ¿qué más hay que recuperar? La unidad por medio de esa plenitud de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera de recuperarla. Miren, analicen y digan, no, el hombre está equivocado. No, yo no estoy equivocado porque estoy basado, perdón, me puedo equivocar, claro, pero aquí en este concepto, no, porque es a través de la palabra de Dios y es en la plenitud de Cristo, no en la tuya, no en la mía, no, es en ella que podemos volvernos nuevamente al camino donde encontraremos y nos encontraremos con ese manantial de vida eterna que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, recuperar esa unidad por medio de la plenitud de Cristo. En Romanos, mira lo que nos dice Romanos 15, 5, 7. Romanos, qué pena. Romanos 15 dice:
Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos, ¿en qué? En armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Mira los conceptos tan importantes para poder realmente también vivir en una iglesia sana. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, que posiblemente nos hemos olvidado. Por eso ponía el ejemplo de Glorita, porque la verdad, es doloroso ya hoy hablar con ella. Su estado de ánimo ha cambiado, ha dejado de trabajar. Y bueno, la salud, la verdad, se le ha ido deteriorando bastante. Entonces, es eso, es realmente aceptarnos mutuamente. Todos fallamos, todos tenemos errores, y rectifico lo que dije, que no me equivoco si yo soy el primero que me equivoco. Entonces es aceptarnos con eso. Si está el amor de Cristo en mí, voy a aceptar a esa persona tal cual como es, tal cual, sin dobleces, sin adornar nada, ¿no? Aceptarlo como es. Porque si soy aceptado por Cristo, con todo ese tipo de debilidades que tengo, ¿quién soy yo para rechazar a alguien? Y entonces se va debilitando, me voy debilitando como iglesia de Cristo. Amén. Lo tercero es que tenemos que recuperar la solidaridad entre nosotros como hermanos. Y la solidaridad sí que se ha acabado. Hay mucha indiferencia hoy. Ese es problema de él. Estamos listos para juzgar, está en pecado, por eso es que nada le sale bien. Se perdió ese tipo de solidaridad espiritual en estos tiempos que es tan necesaria. Amén, y hay que volver a recuperarla. Lo cuarto es que no podemos seguir actuando como niños espirituales después de llevar tantos años en el Evangelio. Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5. Puse a correr hoy a Diego, qué pena, Dieguito. Hebreos 5, 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y en esto, no sé, a mí sí me da dolor, sí lo digo así, lo expreso así, a mí sí me da dolor de hablar con personas, ¿cierto?, donde esa percepción espiritual se perdió y están en otros conceptos y salieron del cristianismo por muchas razones. Pero ¿qué pasó? Empezaron a perder esa esencia en su vida espiritual, y entonces hoy son convencidos de que es mejor seguir viviendo una vida que empezaron con Cristo, vivirla hoy sin Cristo. A mí pues eso sí me
eso sí me mueve el piso, como decimos, porque tenemos que ser verdaderos cristianos, firmes, constantes, continuos en la obra del Señor. Quinto, y ya estamos cerrando acá, recuperar, hablamos el anterior, de que tenemos que recuperar la unidad, ¿cierto? Tenemos que dejar ya de actuar como niños. Lo otro es que tenemos que recuperar la verdadera autenticidad como cristianos. Ser auténticos, cristianos auténticos, cristianos de verdad. Cristianos que estamos sometidos a Cristo, que hablamos la verdad del Evangelio. Recuperar esa autenticidad, ¿cierto? Porque pretendemos ser perfectos cuando no lo somos. Y entonces nos mostramos de una forma que no está en nuestro corazón. Y nos duele muchas veces hablar de los fracasos. Solo hablamos de éxitos. Pero no hablamos de que fracasamos, de que hemos pasado, de que hemos tenido nuestra propia gloria. Y entonces, en eso es que también hay un valor importante de ser auténticos en nuestras vidas. Por eso tenemos que dejar de fingir, de ser lo que no somos. O sea, mira, es tan agradable hablar con personas que se abren su corazón y lo hacen a uno partícipe de su historia, de su vida, y eso genera una gran confianza. Pero ya cuando tú ves que hay personas también que empiezan como a adornar y a enredar, tú mismo como que dices, esto como que no es por aquí. Y esa es la autenticidad. Hablar más de tus fracasos que de tus triunfos, aunque son importantes también. Claro que sí. Tengo que hablar de lo que Cristo también ha hecho en mi vida, pero ese testimonio tiene un gran valor cuando realmente estoy viviendo una relación íntima con el Señor. Porque todos tenemos testimonio de vida, pero el que verdaderamente lo pule y lo lleva a que salga a un exterior es el Señor. Bueno, entonces, no finjamos algo que no somos, y muchas palabras salen de nuestra boca que se cruzan, que no están alimentando nuestro ego, pero están fraccionando y quebrando nuestra relación con el Señor. Así de que si has tenido éxitos, habla de ellos, pero a veces los fracasos edifican más que tus propios éxitos. Amén. Primera de Samuel, y termino acá ya. Primera de Samuel 16:7. Ya voy para allá. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes ¿qué? Impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén.
¿Y cuántos por su apariencia nos han impactado? Muchos. ¿Y a cuántos queremos impactar también? Pero ¿sabes qué? Con el Señor la cosa es totalmente distinta, porque Él mira es nuestro corazón. Amén. Solo pensemos cómo estoy y cómo está mi corazón hoy delante del Señor. Amén. Señor, yo hoy solamente te doy gracias por la palabra que tú me has permitido en tu favor y misericordia predicar hoy, Señor. Señor, gracias porque es tu bondad y sé que hoy tú has hablado primeramente a mi necesidad, has hablado a mis vacíos, has hablado, Señor, a mis inquietudes, pero también la manera como hoy tenemos que caminar para ti, Señor Jesús. Gracias, Dios.